Muy buenas tardes para todos. Nuevamente queremos darles la bienvenida a este espacio, nuestra experiencia con la lectura, los libros y las letras, dirigido por los profesores de la institución educativa Las Mercedes de Popayán. Quiero darle la bienvenida a mis compañeras, la profesora Alba Sofía Cerón, a la profesora Viviana Valenzuela y a la profesora Alejandra Pino, que nos van a acompañar en este pequeño espacio de reflexión sobre la importancia de la lectura. Recuerden de que hemos estado haciendo un trabajo a través de la emisora para llegar hasta nuestros estudiantes con el objetivo de promover la lectura desde la experiencia personal de cada una de las personas que está interviniendo en este espacio. Próximamente vamos a tener nuevas sorpresas, vamos a tratar de tener invitados que nos fortalezcan este proceso y que nos permitan tener otras miradas más amplias de la lectura. Vamos el día de hoy a iniciar con la profesora Alba Sofía, que nos va a leer un poco de Juan Rulfo. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros Alexander, Viviana y Alejandra. Pues para mí es un gusto poder compartirles hoy un cuento de Juan Rulfo que se llama No oyes ladrar a los perros. Este cuento es uno de los cuentos cortos de Juan Rulfo y narra esencialmente una escena en la que un papá lleva a Ignacio, ¿cierto? Quien es el hijo, sobre sus espaldas. Es una escena en la que ocurre, diría yo, en un anochecer, ¿sí? Y allí cobra muchísima importancia esencialmente la luna, ¿sí? El padre constantemente le está preguntando a Ignacio que si escucha ladrar a los perros, ¿no? Ya que él lleva tapados sus oídos con los brazos de su hijo que lleva a las espaldas. Es un cuento que permite reflexionar en relación a lo que es la familia. Y lo enfoco de esta manera porque el papá, en la medida en que avanza en búsqueda de Tonalla, que es el pueblo hacia donde se dirigen, además caminando, ¿cierto? Toda la jornada, eh, logra decirle al hijo que él hace ese esfuerzo es por la memoria de su mamá, ¿sí? Entonces, y le reclama además por ese comportamiento que él tiene, ¿no? Porque le dice, tú eres un asesino, tú eres un delincuente y en manos tuyas ha muerto mucha gente inocente y hasta tu padrino. Entonces, es ver cómo durante esa jornada, durante esa caminata, el papá hace que su hijo de una u otra manera tome conciencia o si no conciencia, que escuche lo que él piensa acerca de las acciones de Ignacio, ¿sí? Es un libro que, o mejor dicho, un cuento que es digno de tener muy presente porque eso nos lleva quizá a cómo también mm, de pronto en la actualidad los jóvenes a veces se comportan de una u otra manera y muchas veces no son conscientes de lo que hacen, ¿no? Y del daño que de pronto o de las implicaciones de sus acciones en la familia. Entonces, diría yo pues que este cuento nos lleva quizá a eso, ¿no? A, a saber, o de pronto yo lo tomaba así, cómo ese papá, a pesar de todo lo que estaba sufriendo, su cansancio, pero más su desesperación por salvar la vida de su hijo, a pesar de que ese hijo no se merecía que estuviera vivo, ¿sí? Entonces, es, es tal vez lo que todo papá hace, ¿no? O sea, hacer hasta el último esfuerzo por ver a sus hijos bien. Entonces, para mí este cuento, digamos que yo lo enfoqué así y lo tomé desde esa lectura y no sé de pronto mis otros compañeros si quieren aportar un poco más
o desde otra perspectiva acerca del cuento. Profe Viviana, te escuchamos en relación, ¿tienes algún aporte? ¿Has leído a Juan Rulfo? ¿Conoces el cuento del que nos habla la profe Sofía? Claro, hola, profes. Estoy empezando a conocerlo a través de este espacio de lectura. Me parece muy bueno eh, enriquecernos con este tipo de lecturas. Eh, yo creo que hay que destacar el hecho de las acciones del papá, porque en esta época en que estamos en unión familiar, en esta época en que estamos en el hogar, tenemos que pensar mucho en eso, ¿no? En el amor de los padres hacia los hijos, que a pesar de cualquier acción que el hijo pueda llevar en la vida, los padres siempre van a estar allí. Creo que eso es como lo más importante que hay que destacar en este fragmento. Muchas gracias, profe Viviana. Profe Alejandra, la sección pasada tú nos hiciste una reflexión muy bonita sobre Juan Rulfo y precisamente el Llano en Llamas, en donde aparecen tanto diles que no me maten y no oyes ladrar a los perros. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué relación tienen los dos cuentos? ¿Qué te parece el cuento en sí? Buenas tardes, compañeros. Mire, poder haber leído a Juan Rulfo y leer sus cuentos es la posibilidad que yo creo que me la había quitado yo misma de no volver a leer esa literatura por circunstancias. No oyes ladrar a los perros, es un cuento bellísimo. Yo me quedo con varios aspectos del cuento, pero sin embargo, en la última parte, el papá le dice al hijo, ¿cierto? Le dice, no me ayudaste ni siquiera con esa esperanza. A mí me dolió en el alma, porque si bien en el camino el papá, con el cansancio que llevaba, como dice Sophie, con la luna que representa mucho dentro del cuento y con que él lo llevaba a cuestas y él le decía, por favor, mira, ¿no escuchas? ¿Qué miras desde allá arriba? Y el hijo no le decía que nada. Pienso que quitarles esperanza a los padres, quitarle en ese momento esa esperanza y que el papá nunca se venció, demuestra varias cosas. Una, cómo es la promesa y el amor que los padres le tenemos a los hijos. Ese amor infinito e inconmensurable que nosotros desde el corazón les damos y cómo en ocasiones nosotros como hijos les generamos sufrimientos a los padres, unos sufrimientos que cuando uno ya no los tiene quisiera quitárselos, pero el problema es que ya no hay nada que hacer. Entonces esa parte me llama mucho la atención, el amor incondicional que le genera el padre y la promesa que le ha hecho a la madre, ¿cierto? De que a pesar de todo, lo va a ayudar. Y esa unión familiar que de una u otra manera uno encuentra, porque uno encuentra ahí al papá, a la mamá y a su hijo, que en mal camino se puede decir, estaba, pero él nunca lo abandona. Él lo recoge de donde mataron a los demás bandoleros, por decirlo así, y lo lleva hasta Tonaya, que es el lugar donde hay un médico y para que lo curen, para que lo salven. A mí, la verdad, cuando yo miraba el cuento y me daba cuenta de varias relaciones, lo podía establecer la relación con la canción de Rubén Blades, de Amor y Control, en la parte donde el papá le dice que aunque él no lo merece, él lo va a hacer, que él es su hijo y que lo va a seguir ayudando. Y con el libro de Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, yo lo revisaba con que el último aliento que tiene la gaviota es poner un huevo y darlo a alguien para que lo cuide. Miraba que en ese último aliento ese padre, aunque él iba muy cansado, tuvo la posibilidad de ayudar a su hijo, que las cosas no se le dieron en el camino, pero se cumplió como padre. Leer a Juan Rulfo y mirar esas historias, unas historias llenas de dolor, de sufrimiento, dijo alguien de miseria,
me da la posibilidad de reflexionar la vida, compañeros, de reflexionar la vida que, cómo se carga en ocasiones y cómo a través de la escritura se puede llegar a conocer esos mundos. Entonces, esa es la parte bonita que me ha parecido. Sin embargo, me duelen en ocasiones mucho esas narraciones porque sí, siento mucho dolor y mucho pesar, pero igual es una posibilidad que uno tiene de conocer, porque ese es un reflejo de la época mexicana, después de que hubo un acontecimiento muy importante en tu historia y él lo muestra, ¿cierto? Hay unos cuentos sobre la tierra ahí que les dan un pedazo de tierra, el más árido, que a mí también me dolió mucho. Creo que ha sido de lo que más he sentido, ¿cierto? Y lo he reflexionado mucho con los campesinos colombianos, con las zonas rurales, con esa realidad social que tiene nuestro país y de vez en cuando no vemos. Gracias, compañero. Muchas gracias, Alejandra. Mira que el Llano en Llamas se convierte en un referente precisamente de eso que tú estabas hablando, de cómo no solamente en México, sino todo el pueblo latinoamericano se despierta después de las guerras civiles y después de vivir periodos de violencia tan crudas, en donde de pronto los más invisibilizados fueron y aún siguen siendo los campesinos, las personas de estratos más bajos, pero sí quisiera hacer hincapié en esas personas que viven en el campo y que todo el tiempo las dejamos de pronto de un lado, negando la importancia que ellos tienen y también negando un poco la importancia de sus propias historias de vida. El Llano en Llamas se convierte en ese reflejo, en esa voz que se les da en algún momento a los campesinos para decir, nosotros también existimos, nosotros también tenemos, también padecemos la guerra, también padecemos las circunstancias de un país y sin duda, se acerca mucho a la realidad colombiana, se acerca mucho a nosotros. De hecho, en el momento en el que se hace la selección del Llano en Llamas para que el grado octavo y noveno de nuestra institución tengan el acercamiento con esta obra, es precisamente buscando ese capítulo que genera identidad entre lo que yo vivo como campesino colombiano de un siglo XXI y lo que vivían los campesinos de finales del siglo XX, que empiezan a mostrarnos en este tipo de literatura. Sin mucho más que decir y más que la invitación para que por favor todos leamos El Llano en Llamas, leamos a Juan Rulfo, conozcamos estas historias, vivamos, porque en realidad Alejandra toca un punto muy sensible y es que cuando leemos a Juan Rulfo no solamente lo leemos, sino que lo vivimos realmente por la cercanía que nos genera la obra. Vamos en este momento a escuchar a la profe Viviana, que nos va a hacer una intervención desde el libro que leyó durante esta semana, que era María de Jorge Isaac. Profe, todos tuyos los micrófonos. Gracias, profe Alex. A ver, María de Jorge Isaac es una historia que se desarrolla en el departamento del Valle, una historia muy hermosa por cierto. Es una historia de amor, una historia de familia, una historia de contextualización de la época. En esta ocasión les traigo pues un fragmento del tercer capítulo en donde Jorge nos muestra cómo Efraín relata muy detalladamente su llegada a la casa de María. Y es allí donde se da ese encuentro, esa chispa de él ver a María, conocerla, de recordar, más que todo de recordar. Nos detalla muchas cosas, muchos detalles que ella y su madre tuvieron muy en cuenta de los gustos que él tiene en el momento en que lo lleva a la casa, cómo está decorado, cómo es el espacio. Yo creo que es algo como de destacar la familiaridad que tiene, ese ser tan especial que pueden ser con alguien en ese momento que lo necesita, que necesita su acogimiento en la casa. ¿Por qué me parece hermoso? Porque es una novela de entrega y de verdad que es muy lindo leer esta novela
e imaginarse que eso realmente pasó. A mí me causa mucha tristeza este tipo de novelas y en especial María, me causa mucha tristeza al pensar todos los sentimientos que ellos dos tuvieron durante el desarrollo de todos estos hechos que ellos pasaron. Yo me pongo en el lugar de ellos, el dolor que ellos sintieron y también al mismo tiempo el amor tan grande que les llenó los corazones, que los llenó de alegría. Yo sí hago una invitación muy abierta para que lean esta novela, pero con todo el corazón, de verdad poniéndole el corazón, poniéndose en el sitio, en el lugar, en los zapatos de los protagonistas, porque los detalles que muestran allí son bastante exactos como para uno imaginarse y meterse realmente de lleno en una historia que lo envuelve a uno, lo envuelve a tal punto que te hace reír, te hace llorar y te hace enamorarte nuevamente. Profes, quisiera Muchas gracias, escuchar. profe Viviana. Gracias a ti, Muchas profe. gracias, Val. Profe, para mí realmente María es un reto literario. Es una de esas obras que se marcan en la historia de la literatura, pero que en lo personal y una opinión muy personal es que no logra atraparme, ¿sí? Como docente de español se convierte realmente en uno de los retos más grandes que tengo dentro del aula de clase, porque es hablar de una obra que es importante y es relevante dentro de la literatura colombiana desde una perspectiva netamente profesional, dado que la obra no ha logrado engancharme, enamorarme hasta el punto de sentir identidad con la obra. Sí me gustaría muchísimo escuchar la opinión de Sofía y de Alejandra por el hecho de que cotidianamente María tiene mayor afinidad con el público femenino. Entonces, no sé, Alejandra, Sofía, las escucho. A ver, compañeros, a mí María de Jorge Isaac me recuerda a mi juventud, digo, porque me tuve la posibilidad de leérmelo en ese entonces y tengo ese recuerdo de ese amor bello, pero a la vez muy triste, ¿cierto? Muy triste que sucede entre María y Efraín. Pero si de la obra me preguntan, si bien recuerdo eso, a mí más me llamaba la atención la descripción que en el libro se daba acerca de cómo era la vida en ese entonces y cómo se hacía la comunicación tan lenta. Entonces, a mí eso era que la carta se demoraba tanto tiempo, más de 8 días, y todo ese tránsito que había de la comunicación era lo que a mí más me llamaba la atención en ese momento, porque yo decía, ¿para cuándo, cierto? Pero eso a mí me ayudó mucho cuando yo leo María en ese entonces, me ayudó mucho fue a conversar con mis padres acerca de cómo era la comunicación en ese entonces y por qué se demoraba tanto. Entonces, esa es la parte de María que a mí me gustó. Me parece un libro bonito que es importante leerlo. Y no, me ayudó a contextualizar esa parte y de ahí me leí otro libro que es muy bonito, pero se me escapó el nombre, muy bonito. Y no, eso sería lo que podría decir. Gracias, profe. Profe Sofía, te escuchamos. Bueno, pues la verdad de la obra, yo rescato muchísimo y bueno, sí, como dices tú, la obra es todo un reto, pero rescato mucho la narración y el paisajismo, ¿no? Es maravilloso conocer de manos del autor todo un paisaje del Valle del Cauca que es impresionantemente hermoso, ¿sí? Y que además se tenía la posibilidad de ser disfrutado a caballo, bueno, eh, y se rescataba mucho el color de las montañas, o sea, todo lo que ocurría en ese paisaje tan hermoso, eh,
que, pues como dice Alejandra, tal vez se tenían que recorrer grandes tramos para poder llevar una carta a cierto lugar, y eso era una cuestión apoteósica porque ocurría de todo, ¿no? Entonces, esa digamos que era la parte como más bonita, que a mí me encantaba. No sé si tal vez es por mi relación con el campo, pero yo sí rescato muchísimo en la obra esa parte. Eso es, profe Alex. Muchas gracias. Muchas gracias, mi profe. Bueno, realmente María tiene dentro de su proceso de lectura algo que yo digo que es obligatorio, y es también la visita a la finca El Paraíso. Es una obra que nos permite a nosotros no solamente conocerla como fue escrita, sino vivenciarla cuando llegamos hasta la finca El Paraíso en el Valle del Cauca y empezamos a reconstruir lo que dices tú, profe Sofía, el paisaje tan hermoso que Jorge Isaac logra pintar en el libro y logra transmitirlo con esa majestuosidad que te permite a ti estar en la finca y empiezas tú a decir, ah, mira, aquí fue donde estaba el rosal que sembró María para esperar a Efraín, por aquí se iban a la casa, y empiezas a reconstruir desde un espacio físico una historia, y cuando haces ese proceso realmente, María empieza a transformarse en una obra de esos que te permiten a ti vivenciarla no solamente cuando la estás leyendo, sino vivirla físicamente. Vamos en este momentico, profe Alejandra, si estás lista, vamos a hacer la reflexión sobre, profe Sofía, ¿me ayudas con el nombre, por favor? La historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, de Luis Sepúlveda, ¿correcto? Correcto, profe Alex. Bueno, yo les quiero decir, yo tuve la posibilidad de leerme Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar de Luis Sepúlveda, y pude entender el amor que Sofía desborda por el libro. Porque siempre he considerado que uno tiene esos libros que uno dice, ay, qué libro tan bonito. Yo hoy puedo decir con toda la certeza que es un libro muy bello, muy bello. El lenguaje que utiliza, las palabras, los personajes, la historia y la trama es espectacular, puedo decirlo. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar cuenta cómo una gaviota, Kenga, Kenga, va volando y en un momento se sumerge para pescar, y cuando va a salir se da cuenta que tiene sus alas completamente llenas de petróleo, y se da cuenta que tal cual como lo dice la vida de las gaviotas, la bandada se ha ido y ella ha quedado sola. Es una parte muy triste del libro. Ahí ella, con todos sus esfuerzos que hace, cansada, logra salir de ahí y llega a una terraza llega a una terraza cansada, donde está el gato, Sorbas, y con todo el esfuerzo, y le dice a Sorbas le pregunta por qué es un gato hermoso, ahí lo describe en negro, corto, brillante. Entonces el gato le dice que qué le ha pasado, y ella le cuenta, y él le dice que él la va a ayudar. Desde ahí comienza la trama, ¿cierto? Sorbas dice, yo te voy a ayudar. Entonces ella le dice, hazme la promesa. Y ella le pide que le prometa que le cuidara el polluelo, que cuidara el huevo, que cuidara el polluelo y le enseñara a volar. Entonces Sorbas, él coge y se va a buscar, en su afán de ayudarla, él se va a buscar a los demás gatos. Bueno, hacen un transcurrir entre Sabelotodo, Colonello y todos, y cuando vuelven, ella ha muerto, con su último esfuerzo puso su huevo y ella ha muerto, y entonces lo comienza a empollar Sorbas. Es una historia bonita porque es donde la palabra cobra poder, porque él hace la promesa, y lo interesante del libro es que la promesa que hizo Sorbas se vuelve una promesa colectiva de todos los gatos del puerto. Algo que prometa
un gato es promesa de todos. Otra parte que aborda el libro muy bella es cómo se puede trabajar en comunidad y cómo todos pueden ayudar. Yo me quedo con varias partes del libro. Por ejemplo, me pareció encantador cómo dentro de eso un lector puede mirar que las enciclopedias sí tienen valor, ¿cierto? Hay un gato que sabe lo todo, que siempre van a buscarlo a él y él siempre tiene de acuerdo la enciclopedia y cita la enciclopedia y la letra para saber cuál es la solución que tienen que encontrar, ¿cierto? Llama la atención del libro cómo también los gatos logran tener dentro del libro, la muerte tiene ese valor y ellos hacen un ritual para la muerte de Kenga. Pero la parte el fragmento que yo decido en su momento grabar para que ustedes conozcan es donde el gato reconoce que de vez en cuando se puede volar con las palabras. Ellos por eso eligen a un poeta para que les ayude en el difícil trabajo de que huele Afortunada, que es la gaviota, el polluelo, porque ellos la bautizan, para eso tienen ritual y la bautizan Afortunada. Ellos en su momento ven que necesitan la ayuda de un humano y eso es otra trama espectacular del libro, cómo lo escogen, ellos escogen a un poeta porque ellos dicen que él vuela con las palabras. Entonces yo pienso que es un libro muy bonito de leer, muy bonito de conocer y de poder compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias, profe Alejandra. Y yo creo que para continuar con los comentarios, ¿quién mejor que la profe Sofía? Te escuchamos, profe. Pues mientras Aleja hablaba, yo seguía recreando esa historia que para mí tiene un valor bastante importante, ¿no? En el sentido en que cuando uno empieza a trasegar por el camino de la literatura infantil y se encuentra con ese libro, sabes que ese es un mundo en el que tienes la posibilidad de recrearte y de disfrutar de todo, ¿sí? Pero la identidad con él es porque, como bien lo decía Alejandra y como bien lo dice en el libro, es importante recalcar, es el valor de la palabra, ¿sí? Esa palabra que se cumple, esa palabra que está allí presente, ¿cierto? Y que además, como dice Aleja, es un compromiso y un compromiso que es no solo de un gato, sino de todos, ¿sí? Entonces, esa colaboración, ese amor y ese cuidado y esa armonía y esa alegría por tener ese polluelo allí con ellos, ¿sí? Es algo, mejor dicho, sin igual. Y lo digo así porque es que en la lógica natural los gatos se comen a los polluelos, ¿sí? Entonces, el gatico pues hace todo el esfuerzo por estar siempre, digamos, como presente en los momentos de Afortunada y se convierte Afortunada para Sorbas en un personaje, mejor dicho, que tiene una razón de ser bastante fuerte y es la búsqueda, ¿no? Empieza él a buscar la forma de enseñarle a volar y eso es un reto bastante grande y él hace cuantas locuras se les ocurre y no solamente está él involucrado, sino el resto de sus amigos gatos, ¿sí? Pero una historia fascinante. Yo diría que no, o sea, la recomiendo una y otra vez porque cada vez que la leo, como le decía Alejandra, en algún momento encuentro cosas nuevas en la lectura de ese libro y es un libro que nunca se acaba. Es un libro que nunca se acaba, a pesar de que uno lo lee y lo lee y lo vuelve a leer. Nunca uno vuelve a leer el mismo libro, entonces eso es interesante. Muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias, Aleja, por haber tomado ese libro
como algo tuyo, porque es que la verdad para mí es muy especial. Muchas gracias. Yo veo que la profe Viviana tiene una cara de curiosidad y unas ganas de hablar, entonces vamos a escucharla. Sí, sí, cierto, profe. Me leíste mis gestos. La verdad, sí, es muy lindo el cuento. O sea, yo quiero rescatar tres cosas. La primera, la solidaridad, porque no cualquier gato se involucra en salvar un pajarito, ¿sí? Empezando por eso, y mucho menos un grupo de gatos. Entonces, se rescata la solidaridad, porque ellos, a pesar de su naturaleza, ellos buscan la manera de ayudar a la gaviota. Lo segundo, la lealtad y la pureza del gatico por ayudar a su amiga, a pesar de que no es realmente su amiga. Pero entonces él tiene esa pureza en el corazón que no le permite fallarle. Él hace lo posible por darle y brindarle esa ayuda. Y lo tercero, lo que habla que las palabras ayudan a volar, porque precisamente en este espacio de lectura es donde podemos rescatar exactamente ese fragmento. Las palabras nos ayudan a volar. Y las palabras no solamente son leídas, no solamente son escritas, son las palabras que salen del corazón cuando hablamos, cuando compartimos. Entonces yo creo que eso es una forma realmente de dejar volar nosotros mismos, a volar hacia el mundo que en este momento se nos está negando por esta situación, pero que a través de estas lecturas podemos dejar volar demasiado, demasiado la imaginación. Entonces, estas tres cosas son demasiado importantes para mí en este cuento. Entonces, aprender de la solidaridad, de la lealtad y la pureza del corazón de este gatico y de dejar volar nuestra imaginación y nuestro espíritu a través de las palabras. Gracias, profe. Una Muchas cosa, gracias, Alexander, Viviana. Sí, claro. yo sí quisiera agregar que este libro se tomó para el grado séptimo en la asignatura de español, precisamente por esa primera sensación y esa primera impresión que yo tuve. Sí, porque quiero y quería que los niños y que los estudiantes tuvieran, o sea, yo quisiera o quise en un primer momento poder transmitirles esa sensación que yo sentí cuando leí el libro. Y creo que digamos, que lo logré, ¿sí? Que lo logré cuando empiezo yo a leerles en voz alta a los estudiantes el libro y ellos se interesan de una forma que empiezan la búsqueda, ¿no? Profe, ¿cuándo tenemos el libro en nuestras manos? Profe, ¿cuándo es libro? ¿No? Entonces, eso es bastante interesante porque yo creo que ese gusto que es muy personal, logré transmitirlo también a mis estudiantes. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, mi profe. Yo reitero un poco lo que hablaba la sesión anterior en relación a esta obra. Y quiero rescatar en especial el aspecto de que se rompen etiquetas. Yo creo, compañeras, que nos hemos dado cuenta que normalmente nosotros asociamos que los pájaros son enemigos naturales de los gatos, o más bien los gatos son depredadores naturales de los pájaros. ¿Y cómo termina un gato no solamente ayudando a una gaviota, sino cuidando y empollando un huevo para después ayudarle a prácticamente a vivir y a construir sus sueños, a construir sus propios ideales? Trasciende muchísimo más allá y nos lleva a hacer esa reflexión no solamente con los niños. A mí me tienen ustedes como niño pequeño con estas historias porque me han sumergido en la literatura infantil, cosa que yo ya había manifestado que hasta el momento había sido bastante lejano a ella, y me tienen envuelto en medio de estas historias, escucharlas ustedes, escuchar las mismas historias cuando las estamos leyendo, escuchar los audios que estamos preparando para la emisora, ha permitido que esa curiosidad por este tipo de literatura crezca inmensamente. Yo creo que más que cualquier otra cosa, yo me llevo ese aprendizaje y esa vivencia de la curiosidad que estoy sintiendo ahora mismo, de acercarme muchísimo más hacia la literatura infantil.
Y pues con esto también quiero como hacerle una breve introducción al libro que a mí me correspondió durante el ejercicio de esta semana, que volvió a ser un libro de literatura infantil, lo cual agradezco inmensamente, inmensamente, porque es muy cómico todo lo que pasa alrededor de estos libros en cuanto a la construcción mía, no solo como docente, sino desde una visión personal como lector. Cuando me encuentro estas historias que están llenas de tintes infantiles, llenas de experiencias que de pronto he ido dejando de lado por el cambio del contexto, el haberme involucrado en un contexto académico universitario, de cierta forma te va poniendo a ti otro tipo de lecturas en la mano y, y bueno, encontrarme con Girafín y Girafón, Girafina y Girafón se convierte en un viaje espectacular, porque muchas veces todos nos hemos sentido que alguien con un gesto, con una palabra, nos hace menos, nos hace sentir pequeños, nos hace sentir que de pronto el valor que realmente nosotros tenemos se opaque un poco. Pero aún así, cuando nosotros tenemos una esencia y un querer hacia la otra persona, no importa qué tanto, qué tanto la persona insista en alejarnos, vamos a seguir allí refiriéndonos hacia la familia. Y mira que en el ejercicio que hemos venido haciendo hoy, es como si hubiésemos escogido la temática precisa de los libros y realmente fue algo al azar. Si vamos mirando, empezamos hablando de No oyes ladrar los perros con un entorno familiar y hemos pasado de la construcción de ese entorno familiar un poco a ese amor de pareja con María, donde se construye ese idilio. Venimos entonces ahora con la construcción del nacimiento de los hijos en la historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Y llegamos ahora con Girafina y Girafón, nuevamente a ese reafirmar del amor. Girafina es un personaje un poco loco, diría yo. Un personaje que en un momento determinado siente curiosidad por conocer cosas nuevas y cree que se cree digna de cualquier persona y digna de que cualquier persona ponga sus ojos en ella sin darse cuenta de que ya tiene al lado a Girafón, que es su prometido hasta cierto momento, al inicio del libro, es su prometido, su novio, pero como ya lo tiene de pronto seguro, entonces ella decide no, que ya no va a ser más novia de Girafón, porque Girafón no es tan fuerte como lo es el rey de los bueyes, no es tan hermoso como lo es el rey de los gallos, y pues tampoco es tan listo como lo es el rey Coco. Y le busca todos los peros que puede tener Girafón y termina alejándose, termina metida en un problema bastante serio, bastante grande, que realmente no tengo mucha intención de contarles la historia en este espacio, sino más bien de crear esa curiosidad, porque lo que le pasa a Girafina se lo tiene merecido, ¿sí? Pero también se tiene merecido el hecho de que llega Girafón, está pendiente de ella todo el tiempo y la rescata de ese evento en la que ella, por estar de necia, termina metida en una situación bastante curiosa, bastante cómica, y el pobre Girafón le toca sacar fuerzas de donde no las tiene, sacar valor de donde no lo tiene, para poder salvar a la que es sin duda el amor de su vida. Darle este tipo de historia a los niños es darles la oportunidad de que sigan creyendo de que las personas que hacen el bien les va a ir bien y que las personas que son buenas tienen una recompensa al final, ¿sí? También Girafina nos enseña un poco de que no importa que te equivoques en el camino, las personas que de verdad te quieren siempre van a estar ahí para tenderte tu mano, para tenderte la mano, para ayudarte en los problemas difíciles, sin importar los errores que tú cometas. Entonces, compañeras, yo estoy enamoradísimo de las historias que me han presentado. Sinceramente quiero agradecerles infinitamente. Recomiéndenme más. Eso sí, quiero un espacio para, si Dios permite, la semana que viene en el espacio vamos a tener sorpresas de mano de la profe Alejandra y de mano pues vamos a tener
otro invitado, si Dios permite. Eh, entonces, no, yo quiero escuchar a ustedes qué piensan de Jirafín y Jirafón, pero sí quiero que por favor dejemos un poco en el aire la historia para que las personas que van a ver el video vayan a leer el libro, que no tengan los secretos develados, sino que tengan que ir a buscar esta historia maravillosa. Es una historia muy corta, pero que se disfruta muchísimo. No sé, profe Alejandra, tú eres la artífice de este reto, entonces te escucho. Sí, pues compañeros, cuando yo decido ubicar libros para que mis niños lean, encontré a Jirafón y Jirafina. A mí me parece una historia muy bonita que yo se las quería presentar a los niños, una por las ilustraciones. Las ilustraciones son bellísimas y como la letra es grande y los niños que están leyendo son de segundo, yo dije eso los motiva. Pero yo con la historia, porque la reflexión que hace Alex es muy completa, me quedo con el amor incondicional de Jirafón hacia Jirafina. O sea, yo pienso que uno en ocasiones dice, juega bastante, queda al filo de la oportunidad, digo, queda al filo de la oportunidad en ocasiones por colocarse a, por colocarse a poner las cosas como muy en peligro, uno creerse, ¿cierto? Entonces, no, él siempre va a estar ahí y la verdad me llama mucho la atención la reflexión que hace Alex de la posibilidad que tiene uno de equivocarse y uno, esa posibilidad, yo en el libro la verdad no lo había estudiado, Alex, no lo había estudiado. Esa posibilidad de equivocarse y en algún momento decir, no, lo que estoy haciendo no está bien, cómo lo corrijo? Esa es una de las cosas que yo creo que es muy bonito en la vida del ser humano. Pero, por ejemplo, para los chicos, que sí sería muy interesante que se lo leyera, es la posibilidad que en ocasiones uno de joven tiene amores y esos amores son muy bellos y uno los deja a un lado o los menosprecia porque uno dice, no, siempre van a estar ahí, uno siempre va a creer que ese amor que uno dice, ella me quiere bastante, déjelo ahí, yo lo tengo ahí, pero de vez en cuando puedes querer volver y ya no va a estar ahí. Entonces, cuando ya no está ahí, uno va a comenzar a adolecer esas cosas. Yo pienso que Jirafina y Jirafón pueden dar esa reflexión también, ¿cierto? En ocasiones no necesitemos que algo nos falte o estar ya en lo último para poder reconocer el valor que tienen las personas con nosotros. Yo pienso que es una invitación bonita para que los chicos la lean y chévere poder escucharlo, ¿sale? Si nos quisieran leerse ese libro, los chicos de bachillerato que lo van a hacer así y nos cuenten la experiencia de cómo miran a Jirafina y Jirafón, se los agradeceríamos bastante. Gracias, Alejandra. Bueno, profe Viviana, te escuchamos. Claro que sí, profe. A ver, yo leyendo Jirafina y Jirafón, a mí me trae a la memoria el cuento de la ratita presumida. Básicamente es como la misma historia, ¿sí? En primer lugar, el orgullo de la persona de creerse más que los demás, empezando por eso. Pero sobre todo es el no valorar el que uno tiene, lo que uno tiene en este momento al lado. Entonces, sí es una historia pues como de grandes lecciones. Quienes hayan leído La ratita presumida, pues creo que ya les voy dando idea de qué se trata el cuentico. Y yo creo que básicamente es como valorar lo que la vida nos da. Aunque parezca muy poco para muchas personas, pero al final uno se da cuenta que eso es lo más grande que uno tiene, lo más valioso que uno tiene en ese momento y que siempre va a estar allí. Entonces es como de mucha reflexión en ese sentido. Gracias, profe. Gracias a ti, mi profe. Profe Sofía, te escuchamos. A ver, pues yo no sé, yo también tengo un referente de Keiko Casa de un cuento que se llama Un día maravilloso y ese cuento también está muy relacionado, se parece mucho a Jirafina y Jirafón. Y el hecho de poder tener esa posibilidad de poder resarcir muchas veces nuestras acciones es algo interesante, ¿no? Eh,
porque también se crea unas situaciones bastante atrevidas, ¿no? De parte de, de los personajes, pero que al final permiten, digamos, y de errores y de cosas que se cometen en su cotidianidad, pero que al final permiten resarcir, ¿cierto? Y Girafina y Girafón pues también nos lleva a eso, ¿no? A la posibilidad de poder resarcir algunas acciones que afectan al otro, ¿sí? O sea, muchas veces se actúa eh, sin tener en cuenta al otro, sin saber que el otro también puede ser afectado por las acciones mismas, ¿no? Entonces es eso. Muchas gracias. Gracias a ti, mi profe. Bueno, con los libros de esta semana hemos hecho un recorrido bastante interesante. Como decía hace un rato, por ese entorno familiar. Recuerden que es muy importante en este momento, en esta crisis que estamos viviendo, en esta cuarentena, saber identificar las oportunidades que nosotros tenemos para compartir en familia y para disfrutar de ese tiempo que tenemos de reflexión. Los libros nos permiten esa posibilidad de acompañarnos, no solamente de las personas con las que estamos en casa, sino también de esos personajes maravillosos que cada uno de los autores nos va presentando. La invitación es que continuemos leyendo, buscando esos personajes que nos enamoren de la lectura y que nos permitan ir creciendo como lectores y creciendo como personas cada día más. Yo creo que por el día de hoy este sería todo el objetivo de nuestro encuentro. Quiero agradecerle infinitamente a las profes que nos están acompañando, y agradecerle a la profe Viviana por unirse a este proyecto que inició de la nada en una conversación espontánea con la profesora Alejandra y que poco a poco ha ido tomando forma y que sobre todo nos permite acercarnos un poco más a nuestros estudiantes y a todas las personas que pues tienen el tiempo para escucharnos y dedican ese tiempo para escucharnos. Profes, les dejo abiertos los micrófonos para que se vayan despidiendo. Entonces, vamos en orden, profe Sofía, profe Viviana, profe Alejandra, y terminaría con la despedida mi persona. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, compañeros, y a todas las personas pues, que nos escuchan. Y muchísimas gracias a la emisora también por este espacio. Muchísimas gracias por su escucha, muchísimas gracias por su atención y por este espacio y por la invitación. Aquí seguiré con ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Yo les digo muchas gracias, les digo leer y escribir para nunca estar solos. Me voy a permitir enviarles en las carpetas de mis niños los 2 cuentos de Juan Rulfo para que ustedes, padres de familia, lo puedan leer y nos puedan hacer una grabación de un fragmento de uno de esos 2 cuentos y de una u otra manera conocer su voz y poder estar con ustedes, ¿cierto? Muchísimas gracias. Profe, nuevamente darles agradecimientos en nombre de mi persona y en nombre de los estudiantes por dedicar su tiempo a este espacio. Como dice Alejandra, leer nos permite nunca estar solos. Nos esperamos, si Dios permite, la próxima semana con una nueva reflexión sobre los cuentos, los libros que estamos leyendo en el aula de clase. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.